Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente en BW Projector, tu espacio para la cultura y las artes. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del muralismo, que ya como veremos más adelante, es un arte que, aunque ya tiene muchos siglos, muchos eones ya, se viene dando fuertemente en Latinoamérica a raíz de varias personas importantes. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a presentarles por favor al maestro Polo Castellanos. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Buenas Gracias por tardes. haber aceptado la invitación. Y bueno, el maestro ha estado trabajando desde hace ya mucho tiempo con lo que son los murales. Ha estado en México, también en varias partes de Latinoamérica. Tiene una trayectoria muy importante. Yo tuve el gusto de conocerlo hace ya mucho tiempo. Creo que ya el maestro no se ha de acordar. Pero estuvimos en el encuentro muralista México-Argentina en San Ángel. Por ahí, creo que era 2007, por ahí. Yo iba, aparte de la comitiva del maestro Pancho Cárdenas, y ahí pues estuvimos haciendo algunas cosillas. Pero a ver, maestro, por favor, díganos si se me olvidó algo más. Sí, efectivamente, ahí nos encontramos. Fue digamos que el primer encuentro que organizamos como Movimiento de Muralistas Mexicanos y donde suscribíamos artistas muralistas de 4 generaciones, desde los discípulos de Orozco, de Rivera, de Camarena, de todos ellos, hasta jóvenes que en ese momento estaban ya en formación en los talleres de muralismo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y más o menos por ahí arrancó todo. Muy bien, En el maestro. tema de los encuentros, ¿no? Sí. Platícanos un poco, usted como, porque aparte, el maestro es doctor en arte, ¿verdad? Artes y diseño, dice que es. Que dice, Eso dice dice, el título. eso dice el papel, de que su tesis fue precisamente del muralismo. Exacto, fue una tesis que es como la continuación de la tesis de maestría sobre el muralismo mexicano actual y la construcción de los imaginarios colectivos de la identidad nacional. Es decir, en resumen, es cómo el muralismo ha coadyuvado en la construcción de la nación, de las nociones de patria e identidad. Y actualmente, ¿qué es lo que está haciendo el muralismo en ese sentido? Ok. Para nuestros amigos que nos están viendo, también ahí ya tenemos un pequeño mural que nos puede hablar un poquito de ese mural. Ese mural se hizo en la primera Bienal de muralismo en Miramar, Argentina. Y es un mural que está hecho con 2 técnicas, que es el mosaicismo y el esgrafiado. El esgrafiado, que es una técnica muy antigua, es una técnica etrusca y una técnica maya también. Y y bueno, yo ahí mezclé las dos técnicas. De hecho, el esgrafiado lo aprendí en ese encuentro. Es decir, yo el esgrafiado lo aprendí en Argentina, porque en México poca gente sabe el esgrafiado y quien lo sabía no lo quería enseñar. Así que los compañeros de Argentina, con muchísimo gusto, transmitieron el conocimiento y de hecho el acuerdo con ellos siempre fue, y con el resto de los muralistas, es que ese conocimiento había que transmitirlo gratuitamente para que no se perdiera, porque es muy generoso y muy noble en el espacio público. Y bueno, así lo he hecho. Muy bien. Pues entonces vamos a hablar un poco acerca de este impacto social, porque por ahí ya veremos que no todo es color de rosa en este medio. ¿Es realmente una herramienta social el muralismo? Claro, el muralismo es una herramienta de muchísimas formas. Es una herramienta de construcción, es una herramienta de debate, de difusión. Por supuesto, es una herramienta social, comenzando porque se desarrolla en el espacio público. Y el espacio público es un espacio eh, de donde confluyen la gente, las ideas, es un espacio de conflicto, es un territorio, ¿sí? Y es un espacio estratégico. Muy bien, maestro. Pues vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir a un pequeño corte. No te vayas.
Ya estamos de vuelta aquí en BW Proyecto. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Estamos con el maestro, el doctor Polo Castellanos, muralista de talla internacional. Y bueno, estamos hablando un poco acerca de que el muralismo es una herramienta social. Y quisiera a partir de ahí, maestro, a partir de que recuperar el espacio público y cómo este espacio público interactúa con la sociedad y nos permite hacer estas declaraciones, ¿no? Nos permite hacer estos llamamientos a todo lo que la gente piensa, lo que la gente siente, sobre todo en los espacios populares. Bueno, primero hay que entender el espacio público como un espacio colectivo. Es decir, el espacio público al final no le pertenece a nadie, le pertenece a la colectividad que lo habita, que lo circula, que lo vive, ¿no? Y entonces la manera en la que se inserta el muralismo en ese espacio público es desde ahí, tiene que ser desde ahí. Porque si no, lo que pasa y lo que está pasando es que el artista va e impone sus cosas en un espacio que no le pertenece, donde no genera absolutamente nada más que una imposición. Entonces el objetivo del muralismo ahí en ese espacio público es justamente recuperar el espacio, pero para la gente, ¿no? No es un espacio para el artista, es un espacio para la comunidad. Y entonces a partir de ahí se construye la obra mural. Y ahí es donde viene todo su sentido social y político. Es decir, al final hay que consultar con la gente, bueno, qué es lo que quiere que se pinte en su propio espacio. Y entonces ahí empieza la construcción de la obra mural. Es decir, la obra mural no empieza cuando se pone la primera pincelada en el muro, comienza cuando empieza el debate con la gente, cuando fluyen las ideas, cuando se comparten los conceptos, y todo eso empieza a construir, digamos, la parte material y plástica de lo que va a ser el mural. Entonces, lo que sucede actualmente, por ejemplo, es que los artistas ni consultan, ni les importa un comino, ¿no? Hacen que la gente les ayude y a eso ya le dicen muralismo comunitario, por ejemplo, ¿no? Y no es eso, o sea, imponen imágenes vacías de contenido, que es este tema del arte urbano, que es distinto, es una ruta y es una dinámica distinta al muralismo, pero que se está confundiendo, se está metiendo en el mismo saco. Entonces, no todo lo que se pinta en el espacio público es muralismo, ¿no? Está el arte urbano, está el graffiti también. Entonces, hay que ser claros en ese sentido, porque el muralismo es otra cosa, el muralismo es toda una construcción, es todo un discurso. Entonces, digamos que en síntesis muy burda, sería que el espacio público puede ser abordado desde diferentes acercamientos, diferentes puntos de vista, como lo que es el muralismo como tal, que es un proceso social donde el artista se involucra con la sociedad y se presenta algo que le representa y el pueblo lo hace suyo. Está el arte urbano, está el graffiti, estas pintas, que son ya más bien a nivel personal, que ya son el pensamiento y la intención del artista. Esa sería como la gran diferencia, ¿no? Que uno es público, uno es colectivo y el otro es individual. Sí, sí, pero también hay otro factor, que es el contenido. El muralismo es una narrativa, ¿no? Y es un discurso. El arte urbano no tiene una narrativa, tiene otra dinámica distinta. Eso no quiere decir que el arte urbano esté mal. Hay obras de arte urbano que son extraordinarias, pero que están muy lejos del concepto del muralismo y de esa construcción política y social. Y con político no me refiero a la cuestión de partidos políticos o ideologías, etcétera, etcétera, sino a lo político en general, a la forma de hacer, a la acción, a esta cuestión que es inherente al ser humano, el hombre como ser político, y todo ese desarrollo que hay desde el punto de vista social. Es decir, en los murales no siempre vamos a ver las grandes luchas o la historia contada, a lo mejor vamos a ver la narrativa quizás de aspectos culturales, por ejemplo, cómo se desarrolló
por decir algo, ¿no? Cómo se desarrolla el son en el lugar o la historia de la música o cuestiones así. Esa es la función del muralismo, porque la función es esencialmente es didáctica, ¿no? Y dentro de esa función, bueno, van implícitas muchísimas cosas. Ok, eso me recuerda un poco en el encuentro este en el que tuve la oportunidad de conocerlo. eh, Nosotros trabajamos en una de las universidades que estaba siendo el regente de la ciudad de aquel momento y en una escalinata nos tocó pues ese espacio y platicando con la gente, platicando con las personas mayores y con los jóvenes, nos dimos cuenta que ese lugar había sido creado sobre de un tiradero de basura. Y entonces tratamos, como era una escalinata, dijimos, bueno, pues nos da una pauta. Y ahí tratamos de narrar desde que la gente llegó, se asentó, allá había una presa por ahí, entonces en el descanso pusimos la presa, pusimos como esta serpiente que habla pues, de nuestros pueblos originarios y demás. Quetzalcóatl. Y bueno, creo que, digo, no pretendo compararme con su trayectoria, pero sí es una forma como lo que decía, ¿no? De que la gente uno dice, es que lo van a rayar, lo van a meter, pero cuando dices, oye, es que es mi historia, es mi barrio, es mi pueblo, pues ya la gente hasta lo cuida, ¿no? Claro, sí, la gente se identifica cuando se siente identificada con lo que estás narrando. En ese momento el mural lo hace suyo y lo defiende y lo cuida y lo protege, ¿no? Entonces, por eso es bien importante todo este proceso de investigación en torno, que es lo que ustedes hicieron en ese entonces. Me acuerdo muy bien de ese Quetzalcóatl en las escaleras que quedó muy hermoso y que efectivamente tocaba fibras del lugar, ¿no? Donde estaba construida la universidad y de todo el entorno y además de toda la lucha que se llevó entonces. Entonces, esa parte es fundamental en el muralismo porque lo que hace la imagen es, de alguna manera, resguardar la memoria y resguardar la historia. Sí, y con historia no es hablar de la independencia, de la revolución, no, es la historia que pasó ayer, ¿no? Hace unos años, o el sentir de la gente queda plasmado y reflejado ahí. En ese momento es cuando se hace de ellos, pues. Efectivamente. Eh, Me gustaría tocar también otro punto, en tanto que no sé qué tan importante o qué tan trascendente sea, pero a nivel estilístico, yo he notado que las personas, no sé si sean artistas emergentes o qué, pero de pronto se quedan casados con escuela mexicana, con los grandes maestros que ya mencionó, Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera, que bueno, que Siqueiros no era tan así, pero esta visión un tanto de las grandes luchas de clases, un tanto hasta de la misma solución formal de rostros, de formas, de figuras. Esto debería de ser mantenido, deberíamos de explorar o es una búsqueda personal. Pues mira, comienza en una búsqueda personal, ¿no? Efectivamente hay un anquilosamiento del discurso visual y de esta forma de representar que sigue siendo la misma, pero también tiene un origen y una justificación. Y es que todas esas luchas fueron traicionadas, es decir, siguen vigentes. La lucha por la tierra sigue vigente, la lucha obrera sigue vigente, la lucha por la justicia sigue vigente. Entonces son recursos que el muralismo va a seguir utilizando. Ahora, hay una búsqueda de muchos de nosotros en buscar otras formas de representación, ¿no? Ya no tanto este discurso realista, tan realista, pero sí figurativo, que de tal manera que la misma gente pueda entenderlo, pero también donde haya un enriquecimiento del discurso visual y plástico. Entonces, en este momento me parece que las dos son válidas, que se tiene que seguir haciendo investigación, que se tiene que seguir construyendo el muralismo, pero también hay un problema y es que hay una ruta desde hace décadas por terminar de destruir al muralismo mexicano, ¿no? Es decir, de ser un arte de Estado, el muralismo ahora es un arte que está en resistencia y que sobrevive gracias a la necedad de muchos de nosotros. ¿Sí? No hay recursos, no hay apoyos, no hay espacios, hay mucha censura, hay incluso destrucción de la obra,
cada vez que un mural tiene un contenido político fuerte, se busca la manera de destruirlo, ¿no? Entonces, eso habla de que el muralismo sigue siendo vigente y es lamentable que en el caso de México, siendo la cuna del muralismo, ¿no? Comparado con el resto de países de América Latina, donde hay movimientos de muralistas fuertísimos y hay un desarrollo del muralismo de una manera impresionante, en México tengamos que estar peleando por recursos, persiguiendo burócratas, peleando contra la ignorancia de estos burócratas que están a cargo de las instituciones culturales, porque no entienden la importancia primero del arte y luego del arte en el espacio público y en este caso el muralismo. Entonces, va todo relacionado, pues, ¿no? No puede haber un desarrollo natural como se dio en otros países de América Latina del muralismo, como fue el caso de Argentina o de Chile, ¿no? O de Bolivia, porque el Estado aquí ha estado interviniendo, ¿sí? Para callar el discurso del muralismo. ¿Por qué? Porque el discurso del muralismo en México se volvió peligroso. Y se volvió peligroso incluso cuando estaban vivos todavía los grandes muralistas. Es decir, el discurso fue cambiando y se fue dirigiendo hacia el internacionalismo, hacia el marxismo-leninismo, hacia el trotskismo, hacia las luchas obreras, a las luchas sindicales, las luchas campesinas. Y entonces el Estado empezó ahora sí que a recular y decir, no, a ver, espérense, pues esa no era la intención. Me están saliendo del Huacal. Exacto. Y entonces poco a poco fueron tratando de reventar el muralismo. Uno de los grandes quiebres que tuvo el muralismo mexicano fue la generación de la ruptura. ¿Los ¿no? ruptos? Ajá. Mal llamada ruptura, ¿no? Porque no rompieron con nada, más bien se trajeron un estilo, unas formas que tomaron del norte, ¿no? Y además apoyados por instituciones como la CIA, por ejemplo, ¿no? Que recibieron apoyos, espacios, no nada más en México, sino los artistas latinoamericanos en general, porque los artistas a nivel general estaban pintando sobre su historia, sobre su memoria, sobre sus costumbres, es decir, estaban volteando al interior de sus países y estaban volteando al sur, ¿sí? Y entonces estos artistas volteaban al norte y volteaban a occidente. Y claro, por ejemplo, se fundan la Pan American Union, que es el antecedente de la Organización de Estados Americanos, tenía un departamento de artes plásticas dirigido por José Gómez Sicre. Él inaugura los primeros 2 museos de arte moderno de América Latina, que son en Barranquilla y Cartagena, con unas reglas muy claras: 0 memoria, 0 historia, 0 tradiciones y 0 figuración. Entonces los artistas decían, oye, entonces ¿qué carajos pintamos, no? Pero estaban estos otros artistas que estaban incursionando también ya en el arte abstracto, en el expresionismo abstracto, etcétera, etcétera. Y ese fue el punto de quiebre para el muralismo, ¿no? Todo se volcó hacia ellos porque eran discursos que no decían nada, ¿no? O sea, no había un discurso político o social que afectara al Estado. Y entonces se empezó a apoyar todo eso y esa ruta siguió y esa ruta sigue hasta el día de hoy, ¿no? El muralismo, que no es muralismo, que se está apoyando en este momento, es el arte urbano, porque es carente de discursos. Es decir, son obras extraordinarias, son obras muy bellas, bien ejecutadas, pero que no tienen contenidos. Hablaremos que están decorando edificios. Que es una especie de ilustración, un ilustracionismo, por inventar un término. Algo así, algo así. Sí. Los argentinos les llaman gigantografías, o sea, son cuadrotes grandotes. No tienen la estructura de un mural. Carece de ese discurso. Y yo creo que eso es importante. Alguna vez en alguna clase, precisamente ahí en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hablábamos acerca como del cartel o como el mural, que tendría que ser un grito en la pared, que tendría que decir algo, no solamente ser una imagen bella, sino que tiene que haber un mensaje. Y ese mensaje, como bien lo menciona, pues es desde la identidad hasta las luchas del momento, las luchas del barrio, las luchas que
Bueno, es una tradición que tenemos, pues ahí está Cacasla, ahí están todos los lugares donde hay mural, está Teotihuacán, hay lugares donde todavía podemos acudir y están esas maravillosas pinturas de nuestros antepasados, ¿no? Eh, Ahora, ya muy concreto, esta pugna quiere decir que sí, sí, sí y no. Es un reflejo de que sí es una herramienta vigente y que está llamando y que está causando y que está incomodando. Y que se incomoda quiere decir que está funcionando, que ahí hay una llaga al que se está poniendo el dedo. Y quisiera que nos hablara un poco acerca de esta situación que vivió, que nos comentaba fuera del aire. ¿Qué pasa cuando llega una entidad carente de sentido que a lo mejor ni siquiera es de la misma localidad y por ello no reconoce el valor que tienen estos espacios y tapa o tira un muro? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa? Que uno empieza a despotricar por todos lados, ¿no? O sea, hay una... El gran problema no solamente es el tema político, ¿no? De callar lo que está gritándose en la pared, sino que además hay un problema de ignorancia supina, ¿no? De las autoridades culturales y de las mismas autoridades que son las que dan las órdenes, de entender que lo que está pintado ahí es un patrimonio de la gente, ¿no? Es un patrimonio artístico que le pertenece a la gente. Y entonces, como autoridades, piensan que el espacio público les pertenece a ellos y ellos toman las decisiones por encima de la gente, ¿no? Entonces ellos deciden qué se pinta y qué no se pinta. Y entonces eso aunado a la ignorancia y a la soberbia, pues tenemos una combinación bastante peligrosa, ¿no? Que ha hecho que estemos perdiendo el patrimonio artístico de este país, ¿no? Y que además no existan los mecanismos para defenderlo en muchos sentidos. Por ejemplo, la destrucción de una obra no está tipificada en el Código Penal, que es algo por lo que estamos peleando. Hay una protección de la Ley Federal de Derechos de Autor hacia las obras y hacia los artistas, pero está llena de agujeros la ley porque no tiene reglamentos, entonces todo es una interpretación errada o a Subjetiva, totalmente. conveniencia o subjetiva, ¿no? Donde, bueno, si te tocó la buena suerte de que el abogado entendió, el otro entendió y el juez entendió, pues se hace justicia, pero en la mayoría de los casos no se hace justicia. O por el contrario, te topas con autoridades que son muy sensibles, que entienden perfectamente y ayudan a resarcir el daño, ¿no? O a proteger el patrimonio artístico. Pero esa es una constante en México. O sea, es una tras otra que están borrando murales. Pero están borrando murales, no están borrando arte público. El arte público está decorando los edificios sin contenido, sin decir nada. Lo que están borrando son los contenidos, es decir, están callando la voz de los artistas. Y no solamente hay una violación a la Constitución, a las leyes que emanan de ellas, sino que además están violando tratados internacionales, derechos humanos, montones de cosas. Es decir, están violando desde la libertad de expresión, ¿no? La libertad ideológica, montones, montones de cosas. Justo acabo de regresar de Bolivia y pinté un mural que generó una polémica impresionante porque se pintó una bandera, que es la huipala, que es una bandera ancestral que representa a los pueblos andinos, y se pintó en el contexto, en el comedor de la Universidad Autónoma de Tarija, y resulta que la huipala, hay un problema interno en Bolivia que yo desconocía, ¿no? Porque yo fui a pintar la historia del movimiento estudiantil, digo, la historia de la autonomía en la universidad pública y gratuita desde los movimientos estudiantiles de México y de Bolivia. Entonces, obviamente esa bandera tiene que ver en todo eso, y tiene que ver varias banderas que han participado en nuestros movimientos estudiantiles en ambos países, desde la bandera anarquista, ¿no? La bandera comunista, la bandera rojinegra, es decir, Todas las identidades. exacto, todas las identidades que han construido en la universidad pública y gratuita. Y entonces, a los sectores reaccionarios de la sociedad y de la universidad no les pareció, querían que se borrara,
Y entonces, en ese momento, inmediatamente, el mural empezaba a funcionar, porque se ponía sobre la mesa de debate un tema político que tienen y que tienen que resolver los bolivianos. ¿Me explico? Entonces, había intenciones de que se borrara, ¿no? Me pidieron que por favor quitara banderas y que pusiera la bandera universitaria, por supuesto me negué, ¿no? Los mismos estudiantes, las mismas autoridades universitarias y de la alcaldía de Tarija también se manifestaron, dijeron, no, es que es violar, ¿no? Primero la autonomía, segundo los estatutos de la universidad sobre la libertad de ideas, violar derechos humanos sobre la libertad de expresión, ¿no? Y violar todo un espíritu que ellos también están protegiendo y defendiendo, ¿no? Entonces, el mural empezó a funcionar, la huipala finalmente se quedó, pero ese es un ejemplo, ¿no? De lo que pasa cuando el muralismo funciona. Es decir, el muralismo es para eso, finalmente. Es para poner tocar esas llagas y poner en la mesa el debate donde todos debatimos. Lo que menos se debate es la parte plástica del mural, ¿no? Ahí todo el mundo dice, no, pues está bellísimo, no sé cuánto, no sé qué. El problema es el contenido, el discurso. Y claro, eso es lo que genera el muralismo. Y ese es el objetivo del muralismo. Esa es su razón de ser al final. Creo que eso pone manifiesto pues que todavía hay mucho trabajo y que hay carencias, ¿no? Y esto que mencionó, que no hay una legislación para este tipo de transgresiones a la cultura y a la identidad del pueblo, creo que sí vale la pena hacer este llamado a las autoridades, a las figuras legales, que pues no se puede tener un Estado sin cultura, porque la cultura es de la gente es la cultura y genera cultura. Y creo que si queremos avanzar como sociedad, tenemos que entender primero de dónde venimos y saber qué es lo que la gente piensa, lo que la gente necesita, y estas relaciones humanas, tanto de identidades políticas como de identidades étnicas, creo que es valiosísimo, es una herramienta muy importante. Y hablando de esto como discurso, también hace un momento estábamos viendo con nuestros amigos un video que se grabó en el penal de Santa Marta, si no me equivoco. Correcto. Esto no solamente es el dar el discurso sino que aquí se involucró a la gente, a las personas que estaban ahí, para que pintaran. Esto como una actividad del colectivo, ¿cómo funciona o qué representa para la gente que lo hace? Claro, bueno, mira, efectivamente, el problema en este momento es que el Estado cree que hace cultura, ¿no? Y se lava las manos diciendo que cultura es todo, ¿no? Pues sí, la cultura es una actividad que es transversal a todas las actividades del ser humano, a las actividades de todo Estado, ¿no? Pero aquí se está separando la cuestión artística. Y la cuestión artística es justamente la parte palpable, ¿no? De la cultura, ¿no? De la memoria cultural, de la expresión artística de los pueblos. Eso es el arte al final, es el resultado de todo un proceso de construcción, tanto colectiva como individual, como ancestral, como histórica, ¿no? Eso es la obra de arte, eso es digamos, el producto de todos estos procesos y algo que el Estado no está entendiendo, ¿no? El Estado cree que cultura es darle dinero a los pueblos originarios, ¿no? Para que hagan música o hagan danzas, ¿no? Mientras al mismo tiempo los saquea de agua, los corre de sus territorios, les destruye la tierra y todo. En los pueblos originarios no hay cultura sin territorio, ¿no? Entonces estas prácticas asistencialistas que está haciendo el gobierno, que son una verdadera canallada, ¿no? Hacia los pueblos originarios y hacia los artistas de este país, ¿sí? Es como si quisieran borrar de un plumazo a los artistas y la actividad artística.
con la pena, pero pues artistas siempre vamos a existir y no vamos a dejar de hacer arte. Es decir, aquí vamos a hacer arte con el gobierno, sin el gobierno o por encima del gobierno, como ya se está haciendo también. Entonces, en el caso de Santa Marta Catitla, por ejemplo, ahí se echó a andar una cuestión que se llama muralismo colectivo. Y el muralismo colectivo es una construcción desde abajo, ¿sí? Es como enseñar a leer y escribir. No sabes ni leer ni escribir, pero aprendes y terminas escribiendo y leyendo y etcétera, ¿no? Lo mismo aplica con esta metodología hacia el muralismo. Es decir, hay gente, era el mural el penal de Santa Marta Catitla, la cárcel de mujeres. Entonces había internas que no sabían ni agarrar el lápiz, ¿no? Para dibujar, o nunca habían tenido contacto con la pintura, por ejemplo. Bueno, pues desde ahí empieza el proceso de construcción colectiva de un mural. Entonces se van entregando herramientas para que vayan desarrollando las habilidades, etcétera, etcétera, pero todo sucede a través de un proceso dialógico permanente, ¿no? Todo el tiempo es el debate, el diálogo, y a partir de ese diálogo se va construyendo y se van aprendiendo las herramientas, que van desde saber manejar la pintura hasta teoría del color, perspectiva, composición, o sea, todo lo que requiere hacer un mural. Y por supuesto el contenido. Y el contenido se decide colectivamente. Entonces el artista en realidad se vuelve uno más de ese colectivo, ¿no? Y tu papel es ser eso, no mandar, ¿no? Tu papel es asumir y ayudar. Esa es la condición. Y lograr eso con los artistas es muy difícil, porque primero hay que bajarlos del ego, ¿no? Y entonces, y del protagonismo. Entonces, es difícil realmente hacer muralismo colectivo, porque implica muchos procesos. Pero además, lo que genera el muralismo colectivo no solamente es una obra pintada en la pared, genera montones de cosas y de herramientas, ¿no? Desde autoorganización, resistencia, trabajo colectivo, diálogo, o sea, cosas que no existían en ese momento, en el caso de Santa Marta, en esta comunidad de internas. Y entonces es a través del muralismo donde se construye todo esto. Y el resultado es la obra mural que habla ya de una temática en específico. Entonces, por eso le tienen tanto miedo al muralismo colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el muralismo lo que hace es organizar a la gente y hacer que la gente se autoorganice, ¿no? Y la gente aprende a autoorganizarse, o sea, ni siquiera están esperando a que llegue un líder a decirles cómo hacer, no. Ellos son sus propios líderes. Hay un proceso colectivo y un proceso colectivo de construcción. Sí, yo creo que esta herramienta se vuelve, y entre comillas muy grande, peligrosa para las entidades políticas, en tanto que hay una organización, como bien lo mencionaba, un constructo social que se va realizando, que se va generando, hay una apertura, ya no hay esta hermetismo entre los individuos, sino que ya hay una colectividad, y a partir de la colectividad se dan estos discursos, y entonces se dan cuenta de que tú piensas lo mismo, yo tengo lo mismo, tenemos necesidades afines y entonces ya somos una comunidad, ya no somos un grupo de individuos que habitamos el mismo espacio. Ahora bien, estos procesos, al final del día, ¿cómo están en relación de México con otros países? Nos comentaba hace un momento que hay movimientos muy fuertes en toda la parte de Sudamérica, pero México ahorita, si dijéramos cómo está en la escena global del muralismo, ¿qué es lo que podremos encontrar? Hay que trabajar, hay que abrir más espacios, hay que cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que nos podría comentar? México, con respecto a los otros países, está como medio en el hoyo, ¿no? En la rayita, porque no hay apoyo, no hay permisos, hay una censura muy fuerte, a pesar de que somos la cuna del muralismo. Es decir, el muralismo en América Latina se desarrolla gracias a México. Es decir, aquí no se ha entendido la importancia que tiene el muralismo a nivel mundial, ¿no? A nivel artístico. Es decir, tú entras a cualquier universidad donde se estudie arte, ¿sí?
y el muralismo mexicano va a ser un referente, ¿no? Tú no puedes hablar de arte contemporáneo o arte moderno sin mencionar al muralismo mexicano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el resto de América Latina el desarrollo del muralismo se da de manera natural. Hay un proceso de construcción desde muchísimos años, ¿no? Entonces, hay maestría en muralismo en Argentina, por ejemplo. Aquí tenemos un tallercito que queda del maestro Nieto en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Facultad de Artes y Diseño, y eso es todo lo que hay de muralismo, mientras allá tienen posgrado, licenciaturas, hay carreras, en los 3 países hay carreras de arte donde se estudia el muralismo en serio y en forma, y acá estamos verdaderamente en la calle. Entonces, estamos navegando, por un lado, contra toda una influencia fuertísima, ¿no? Que es la del arte contemporáneo, El arte urbano. ¿no? Luego, ahora viene encima el arte urbano para tratar de sustituir al muralismo. Y eso lo andan pregonando incluso especialistas, ¿no? Como Eduardo Subirats, en una ocasión vino a México a decirnos en nuestras narices que el muralismo con sentido político y social en México había muerto en los años 30. Quisiera dejar en ese punto ahorita el comentario. Vamos a ir a un pequeño corte. Recuerda que esto es BW Projector. No te vayas. Ya estamos aquí de vuelta. Recuerda que esto es BW Projector, tu espacio para la cultura y las artes. Hoy estamos con el maestro Polo Castellanos hablando de muralismo y de que nos vinieron a decir en nuestra cara que el muralismo ha muerto. Esa parte de que México, como la cuna del muralismo, como estos grandes maestros que incluso están en edificios o en instituciones importantes como es el Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec y diferentes lugares donde son referente no solo de México como la capital, sino a nivel mundial. Y de pronto hay otras expresiones que no son demeritorias, puesto que tienen su valor plástico. Pero en cuanto a nivel discursivo, nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Estábamos ahí. Y que nos había dicho, ¿qué personaje nos había dicho que estábamos mal? Eduardo Subirats, ¿no? Que es un crítico uruguayo, paraguayo, no recuerdo, muy importante dentro del arte, pero ahora vive en los pedestales de su academia en Nueva York y ya se le olvidó de dónde salió. Y entonces viene a México hace unos años y quién sabe por dónde anduvo, ¿no? O por dónde se paseó, que decidió que el muralismo en México estaba muerto y en nuestras narices, próximos a tener un encuentro internacional de muralismo, ¿no? Organizado por el Movimiento de Muralistas Mexicanos. Y entonces, pues sí, yo sí le contesté, porque yo estaba iniciando el doctorado, ¿no? Y se le dijo, pues, que pusiera más bien atención a lo que estaba diciendo, que no podía basarse en decir esta clase de sandeces sin hacer una investigación profunda y todo, propia de un académico además, ¿no? Y entonces, pero esto viene acompañado de toda una ruta. Es decir, el muralismo sigue estorbándole al Estado mexicano, al gobierno mexicano, le sigue estorbando al gobierno de Estados Unidos en sus planes nacionales aquí, ¿no? Colonialistas. ¿Por qué? Porque siempre estamos metiendo el dedo en la llaga desde el discurso visual. Y el discurso visual es muchísimo más poderoso que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, la imagen en televisión, ¿no? Mañana ya se te olvidó qué fue lo que viste o lo que escuchaste, el meme ya también se te olvidó dentro de 4 horas, pero el mural está ahí presente y permanentemente. Entonces, se desata todo un discurso contra el muralismo diciendo que ya está muerto y entonces nosotros qué, ¿no? Hay una gran cantidad de muralistas en México que están trabajando en silencio, sin hacer ruido, con sus propios recursos o de manera gratuita, ¿no? Para continuar esta ruta, que sigue siendo importante porque donde se pinta un mural se desata todo un infierno alrededor.
un infierno en el buen sentido, ¿no? Se genera un debate, se cambia el espacio arquitectónico, se altera el espacio público, la gente se queda de ver ahí, es un punto de conexión social. Hay una conciencia. Se genera una conciencia, es decir, hay montones de cosas, ¿no? Pero el Estado le está apostando no solamente a desaparecer los discursos políticos y sociales del muralismo, sino del arte en lo general. Sí, eso les estorba. Aquí se está construyendo una sociedad del espectáculo, hueca, vacía, ¿no? Y ese es el arte que está apoyando en este momento la Cuarta Transformación. Es decir, no se está apoyando la producción artística, no se está apoyando a los artistas, y el ejemplo es muy claro. El año pasado sale el presupuesto de egresos con el presupuesto más bajo de los últimos 30 años. ¿No? Traicionando además un compromiso que habían hecho, ahora que están diciendo que cumplen sus compromisos. No es cierto. Uno de los compromisos era subir el presupuesto de cultura, y eso detonó que la comunidad artística nos juntáramos, nos reuniéramos, y fue la comunidad artística la que hizo la primer protesta de la Cuarta Transformación afuera de la Cámara de Diputados por ese presupuesto. Entonces, porque nosotros estamos viendo lo que está pasando, lo que habíamos ya advertido lo que iba a pasar. Y entonces construimos, previo a las elecciones, los artistas de esta ciudad, ¿no? Más de 300 artistas y como 80 colectivos, un instrumento de debate, de construcción y de propuesta que se llama la Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México, la Coalición de Artistas, donde nosotros empezamos a analizar las políticas culturales para hacerle una propuesta al gobierno que llegara. Y bueno, se le entregó al gobierno la Cuarta Transformación, y quién sabe qué hicieron con él, pues se lo pasaron por el arco del triunfo. A partir de ahí hubo una construcción que es más grande todavía, porque abarca ya artistas a nivel nacional, que es el movimiento colectivo por la cultura y el arte de México, el MOCAM, donde salieron y se sumaron a las propuestas de la Asamblea 15 demandas específicas de la comunidad artística en beneficio de toda la comunidad artística y en beneficio de todo el país. Es decir, desde la seguridad social para los artistas, porque no tenemos, hasta el respeto a las consultas a los pueblos originarios, ¿no? Y todo sustentado legalmente, ¿no? Por la Constitución, por las leyes internacionales, tratados, convenios internacionales, donde no estamos pidiendo nada extraordinario. O sea, estamos pidiendo y exigiendo que se cumplan los derechos que ya tenemos, pero que no se cumplen y no se ejercen. Entonces, nosotros lo primero que estamos exigiendo es que el Estado y el gobierno mexicano deben de ser garantes de los derechos culturales de la ciudadanía y, por supuesto, de los creadores. En este punto, bueno, sí, se hizo hace no mucho, creo que mes y medio, esta junta para hacer los resolutivos que se le van a mandar al gobierno, y creo que se han puntualizado varias cosas, y hoy ha tocado dos puntos muy importantes que me gustaría subrayar, que es una, la dignificación del trabajo del artista o del productor como un trabajo más, como algo que ya está tipificado, que ya hay una ley que te da una garantía social, de un retiro, de una seguridad social, de varias cosas que no se le dan al productor, ¿no? También, por otro lado, esta legislación de la salvaguarda de los productos culturales, que en este caso un mural es un producto cultural que es patrimonio de la nación o patrimonio del pueblo, y entonces hay estos huecos legales donde si se pierde, si lo pintan, si lo rayan, pues no pasa nada, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante subrayarlo, y que el muralismo como tal nos da estas puertas para dialogar pues con la gente, con el pueblo, que el pueblo es el que finalmente es el que genera estos constructos, y a su vez se supone, en teoría, que elige a sus gobernantes, ¿no? Entonces, creo que es una gran herramienta. Como para cerrar, maestro, me gustaría que nos dijera, dentro de estas producciones, dentro de estas cuestiones culturales y de las organizaciones que se están manejando, ¿cuáles son las propuestas ya más puntuales que se han hecho para el muralismo en específico? Bueno, hay una muy concreta que se le hizo al FONCA,
porque la categoría de muralismo, ¿no?, en el Sistema Nacional de Creadores ni en Jóvenes Creadores existe, ¿no? Entonces, no hay, tú para meter un proyecto ahí para creación, que es sobre proyecto además, lo tienes que meter por otra área, en otra disciplina que es la pintura, ¿no? Y entonces resulta que te evalúa un caricaturista o un diseñador gráfico, ¿no? Es decir, el muralismo no está siendo evaluado por muralistas, ¿no? Y eso rompe una de las reglas de operación. Esos proyectos tienen que ser evaluados por los pares, ¿no? La otra es que tiene muchísimo que ver con el muralismo porque es una propuesta que hizo el movimiento de muralismo hace 2 legislaturas, que es incluir en el tercero constitucional la investigación artística al lado de la científica y tecnológica. Eso se leyó en el Pleno y se fue a la congeladora. Estamos tratando de que lo vuelvan a sacar y que se vuelva a debatir ese punto, porque en arte también hay investigación. Es decir, el arte aporta a este país montones de cosas. Entre otras, por ejemplo, solo en materia de derecho autoral genera el 8% del Producto Interno Bruto. Y una de las demandas concretas que nosotros como comunidad artística estamos exigiendo, porque además es un acuerdo internacional, es que la cultura en este país reciba cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto, como lo marca la UNESCO, para todos los países miembros. Aquí recibimos el 0.007% de un 8% que genera el arte, nada más en materia de derechos de autor. Y de eso se distribuye al espectáculo, que realmente como producto cultural, como propuesta plástica, como propuesta de conciencia y demás, pues es todavía una fracción menor. Exacto, o sea, al final ese presupuesto se diluye primero en la burocracia cultural, que es una verdadera abominación, ¿no? El 70% del presupuesto se lo come la burocracia, ¿no? O se lo comía al menos hasta el año pasado, ¿no? Pero no ha variado mucho, es decir, ahorrar en agüitas de agua, en botellitas de agua, no, no es un ahorro significativo, es decir, los que estamos pagando los platos rotos de una mala administración, una política cultural errada, ¿no? Y ningún interés de coadyuvar en el proceso artístico de este país y cultural, está siendo solucionada, ni siquiera están escuchando, es decir, nos hemos sentado a discutir con ellos, a proponer con ellos, en estos foros patito que hacen, que les pusieron parlamentos abiertos, donde nada más se sientan a escuchar y apuntan lo que les conviene. Lo que no les conviene, que es lo de fondo, que son las propuestas, y son demandas históricas además, ¿no? O sea, no es un invento de nosotros de ahorita, tiene años todas esas demandas. Toman lo que les conviene, lo tuercen, ¿no? Y dicen, no, pues ya lo estamos haciendo. Ya tenemos y ya estamos haciendo cultura comunitaria. Creo que ahí cabe apuntar y hacer este llamado a la sociedad, a nuestros amables escuchas, a toda la gente que nos está viendo, que participen, que se empapen de estas situaciones y que a las autoridades culturales pues no solamente se queden en esta posición de, bueno, ya me paré, ya me tomé la foto y todo sigue igual, ¿no? Lamentablemente, como todo, este espacio tiene un límite y ya nos tenemos que retirar. Pero sí me gustaría que cerráramos con una frase o en un par de frases su conclusión acerca de este tema. ¿Qué papel va a jugar el muralismo en el futuro cercano y qué es lo que se demanda? Bueno, el muralismo va a seguir su ruta, con Estado, sin Estado o por encima del Estado, ¿no? Queremos hacerlo de manera conjunta y colectiva y pues, se necesitan presupuestos, apoyos y sobre todo respeto. En el entendido de que es una parte bien importante del arte en México. Sin arte es muy simple, sin arte, si no tuviéramos arte y artistas, tú no estarías sentado en esa banca, esta mesa no existiría, esa imagen de atrás no existiría, la puerta no existiría, el micrófono que tenemos no existiría, el edificio en el que estamos no existiría. Esa es la importancia del arte. Entonces, hay que trabajar en materia artística.
Muy bien, maestro. Por favor, si nuestro público quisiera contactar con usted, ¿nos puede dar algún medio de contacto? ¿Facebook, Twitter? Sí, en Facebook estoy como Polo Castellanos, en Twitter también, pero no le hagan mucho caso al Twitter porque casi no lo uso, más bien por Facebook. Facebook, ok. Y mi página es polocastellanoswordpress.com. Ok, bueno, pues esas son las redes. Maestro, de verdad, muchas gracias que nos aceptó la invitación. Aquí Muchas es gracias su casa, sabe cuando guste. Muchas gracias. Y yo te agradezco que estés aquí observándonos. Recuerda que esto es BW Projector en vivo todos los jueves a las 5 en punto de la tarde. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros. Aquí abajo te dejo los métodos para contacto. Hasta la próxima.